Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy mi compañera Valeria Torre y su servidora Yamilet Cruz les vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva, mejor conocida como la sordera. Antes de comenzar, les daré una pequeña introducción acerca de esta discapacidad. Bueno, esta discapacidad forma parte de lo que son las alteraciones sensoriales. Y en la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, plantea que la discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la Organización Mundial define la discapacidad como toda tendencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o personal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Nuestros objetivos generales son explicar las características y el cómo estas personas se comunican en su entorno con relación a su familia, amigos, conocidos. Y de igual forma es saber acerca del lenguaje de señas y la discapacidad auditiva para tenerlo un poco más claro y tener conciencia. Los objetivos específicos son conocer las características de la discapacidad auditiva, identificar el cómo es la comunicación de esta discapacidad y sobre todo, más bien, de ella, recopilar información sobre los problemas de las personas con discapacidad auditiva en la actual sociedad, reconocer algunas palabras del alfabeto del lenguaje de señas, explicar a la sociedad acerca sobre dicha discapacidad. Para comenzar, eh, bueno, como ya sabemos, nuestro tema es la discapacidad auditiva y hablaremos sobre qué es la sordera, causas y factores de riesgo, los síntomas, el diagnóstico, tratamiento, evolución de la enfermedad, cómo es el vivir con la enfermedad, tipos de sordera y esos serían los temas que más tocaríamos nosotras, los que más nos interesan a nosotras. Para comenzar, ¿qué es la sordera? Bueno, esta se define, más bien se denomina como sordera a un déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde la capacidad auditiva en menor o mayor grado. Puede presentarse en forma unilateral cuando afecta a un solo oído o bilateral cuando afecta a ambos oídos. El oído puede percibir desde sonidos apenas audibles hasta sonidos muy fuertes, así como diferenciar el volumen y la distancia e identificar la dirección de una forma sonora con mucha exactitud. La capacidad de oír depende del correcto funcionamiento de la estructura del oído, del nervio auditivo y del área del cerebro encargada de recibir e interpretar los sonidos. El oído consta de tres partes. La primera es el oído externo, que está formado por la parte visible del oído, también llamada como pabellón auditivo, y el conducto auditivo. Las ondas de sonido son transmitidas por el aire, se recogen y son guiadas a través del pabellón y el conducto auditivo hacia el tímpano, una membrana flexible y circular que vibra cuando las ondas golpean en él. También existe el oído medio, que es el espacio lleno de aire que está separado del oído externo por el tímpano. Lo componen tres huesos minúsculos, los cuales son conocidos como huesillos, llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesos forman una parte desde el tímpano hasta el oído interno y al vibrar en respuesta a los movimientos del tímpano, amplifican y conducen el oído interno a través de la ventana oval. El último es el oído interno,
El oído interno o cóclea, como igual bien se conoce, tiene una forma de concha de caracol y consta de muchas secciones membranosas, llenas de líquido. Cuando los huesillos conducen el oído a la ventana oval, el líquido se mueve y estimula las células nerviosas del oído dentro de la cóclea. Estas células ciliadas a su vez envían impulsos eléctricos a través de los nervios auditivos hacia el cerebro, donde son interpretados como sonidos. También están los tipos de sordera, que son leve, que es el umbral de audición menor a 30 dB, la moderada, que es umbral de audición entre 30 y 50 dB, grave, que es el umbral de audición entre 50 y 80, y la profunda, que está en umbral de audición entre 80 y 95. La acofosis o anacusia, que es la pérdida total, como bien se conoce, es el umbral de audición por encima de los 95 dB. De igual forma, la hipoacusia de transmisión se produce cuando se ve afectada la parte mecánica del oído, que es el oído externo y oído medio. Estas sufren una lesión del aparato transmisor de la energía sonora. También está la hipoacusia neurosensorial o de percepción, cuando la lesión se localiza en la parte interna del oído, es decir, cuando el órgano de Corti, cocleo o caracol, de las vías acústicas o del córtex cerebral auditivo. La hipoacusia mixta, cuando una hipoacusia mixta se origina por distintas lesiones coexistentes. Se podría definir como una combinación de hipoacusia de transmisión e hipoacusia neurosensorial. Ahora hablaremos sobre las causas y los factores de riesgo que se presentan en esta discapacidad auditiva, los cuales son causas congénitas, que es cuando se puede determinar la pérdida de audición en el momento de nacimiento o un poco después. La pérdida de audición puede ser por factor hereditario o no hereditario, o por complicaciones durante el embarazo y el parto, entre algunas otras. Una de las principales es la rubéola materna, que es la sífilis u otras infecciones durante el embarazo, que puede provocar que el pequeño nazca ya con esta sordera o un poco después se presente, después de su nacimiento. También que el pequeño tenga bajo peso, falta de oxígeno en el momento del parto, uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos, medicamentos citotóxicos, antipláudicos y diuréticos, la ictericia grave durante el periodo neonatal que puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a cualquier edad. Pueden ser algunas enfermedades infecciosas como lo es la meningitis, el sarampión, el parotiditis, la infección crónica del oído, la presencia de líquido en el oído, que sería la otitis media, el uso de algunos medicamentos, los traumatismos cráneoencefálicos de los oídos, la exposición al ruido excesivo, el envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales, la obstrucción del conducto auditivo que es producida por cerumen o cuerpos extraños. Los factores de riesgo de la sordera es la edad, que es con el paso del tiempo las delicadas estructuras internas del oído se van degenerando y van ocasionando que la persona vaya perdiendo el oído poco a poco. La exposición a ruido fuerte, que son los sonidos intensos que pueden dañar las células del oído interno, sucede
por una exposición continua al realizar un trabajo ruidoso sin la protección adecuada o a la escucha continua de música a un volumen elevado. Los factores hereditarios, que es la configuración genética, que puede hacer que una persona sea más susceptible al daño en el oído por sonidos fuertes o tenga un mayor deterioro por la edad. Algunos medicamentos, que son determinados medicamentos que ejercen sobre el oído un efecto nocivo, transitorio o definitivo. Los antibióticos de los aminoglucósidos pueden ser la streptomicina o la quinina. Algunas enfermedades que pueden ser infecciosas, como lo que sería, como ya anteriormente les mencionamos, la meningitis, el sarampión, causas con fiebres muy altas que pueden dañar las células de la cóclea. Ahora pasaremos con lo que son los síntomas de esta discapacidad auditiva, los cuales son la dificultad para entender palabras, especialmente cuando hay ruido de fondo o en un grupo de personas, pérdida con frecuencia de los interlocutores que hablen más despacio, que vocalicen y aumenten el volumen. También existen lo de las voces de otras personas suenan como murmullos o mal articuladas. No suelen identificar qué es lo que les está diciendo la otra persona. También está la necesidad de aumentar el volumen de la televisión o de la radio, que a pesar de que tal vez la televisión o la radio tengan un volumen medio, la persona no logra percibir bien el sonido y lo sube al máximo, y puede ser que igual al subirlo al máximo apenas si escuchan un poco. Pueden ser ese tipo de necesidades. También está la dificultad para escuchar determinadas consonantes. También la pérdida auditiva se produce en un solo oído. También se encontrarán dificultades para localizar de dónde provienen los sonidos. Cuando sucede esto, que la pérdida solamente es de un solo oído, no se identifica si el sonido se encuentra en la derecha, en la izquierda, enfrente o atrás. Tienen una gran dificultad de percibir de dónde vienen los sonidos. También suelen no participar en conversaciones, o más bien evitan las reuniones sociales por miedo a no poder comunicarse bien con su entorno social. También suelen tener una sensación de estar perdiendo el equilibrio o mareados. Lo más común es como con la enfermedad de Meniere. El sonido de campaneo o zumbido en los oídos, que es el tinnitus. En el caso de la otitis, en la forma aguda de la enfermedad, existe dolor en el oído, que se conoce como otalgia, que es la fiebre e irritabilidad, o autonofonía, que es oírse en exceso la propia voz. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando y se escucha como un sonido muy muy fuerte que molesta ya los oídos, es la forma en la que a ellos les molesta ya su propia voz, que les lastima. Se escuchan bastante fuertes ellos a la hora de hablar. Los diagnósticos de la sordera. Puede ser, en este tipo de diagnóstico de sordera se habla sobre el otorrinolaringólogo, que realiza una historia clínica, que es el que examina los oídos mediante los otoscopio o el microscopio, limpiándolos de cerumen, si eso es necesario, y se realiza un estudio de audición. El estudio de la audición se realiza mediante pruebas subjetivas y objetivas, de las dos formas, ya que éstas van a aportar datos en relación a si existen o no una alteración auditiva, y en caso afirmativo, de este tipo es de qué grado, qué tratamiento requiere, qué tipo es, entre muchas estas, para que se pueda llevar un tratamiento correcto. Las pruebas para diagnosticar la sordera, las pruebas objetivas son acumetría,
que es el conjunto de pruebas e instrumentos de exploración de la audición que no utilizan aparatos electrónicos para su ejecución. Sirve habitualmente de diapasones, que son las más utilizadas, las cuales son la prueba de Rine, que consiste en comparar la audición del paciente por vía aérea y por vía ósea. Para ello se hace vibrar el diapasón y se apoya firmemente en lo que es la mastoides del paciente vía ósea. También se coloca el externo, más bien el extremo de las ramas del diapasón en la entrada del conducto auditivo externo vía aérea. De la comparación de estas dos vías se puede detectar dónde se localiza la lesión que provoca la sordera. También está la prueba de Weber, que es una prueba rápida de la audición que puede detectar la pérdida de audición del oído medio, la conducta unilateral y la pérdida de audición del oído interno. También está lo que es la hipoacusia neurosensorial unilateral, que esta básicamente se realiza colocando el diapasón en la frente del paciente, quien debe decir en qué lado escucha el sonido. La audiometría hace referencia a los sistemas de exploración de la audición que emplean medios electrónicos. El instrumento utilizado es el audiómetro, que es un aparato capaz de emitir los sonidos necesarios para el estudio de la audición. El audiometría tonal, que permite cuantificar el nivel de agudeza auditiva del paciente y localizar la lesión consciente en detectar un umbral auditivo del paciente, a que ésta tenga la intensidad de que comience a oír, o en diferentes frecuencias, sonidos graves, agudos o medios, tanto por vía aérea, presentado del sonido a través del conducto auditivo externo, como con un auricular o cosas así. También está la logoaudiometría, que esta se utiliza en lista de palabras bisilábicas en lugar de tonos puros para evaluar la calidad de la audición residual. Las pruebas objetivas son las que no requieren la colaboración del paciente y pueden ser realizadas desde el nacimiento, las cuales son 4 y son otoemesiones acústicas, impedanciometría, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y por último las potenciales evocados auditivo en estado estable. Ahora les hablaremos un poco sobre lo que es el tratamiento. El tratamiento de la sordera hay dos: el no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Empezaremos con lo que es el tratamiento farmacológico, que son las prótesis auditivas, lo cuales son los audífonos. Su objetivo principal es ampliar el sonido y hacer más audible la palabra sin crear malestar en el paciente. En esta, la función de los audífonos es aportar al sonido estas cualidades cuantitativas y cualitativas para que resulte audible. En los audífonos se recomienda en hipoacusia de leves a severas. Estas pueden ser dos tipos, que es la vía aérea, que es la señal amplificada y es transmitida al conducto auditivo externo, y la vía ósea, que es la señal amplificada que se transmite a través de la mastoides del oído interno. Los dispositivos implantables son dispositivos creados para paliar la pérdida de audición y pueden ser implantados parcial o totalmente mediante una intervención quirúrgica. El implante de conducción ósea es el procesador de sonido en el cual sonido invierte vibraciones que después se transmiten a través del cráneo directamente al oído. También está el implante coclear,
que es un dispositivo que realiza la función y transmite el sonido captado por un procesador externo en impulsos eléctricos que llegan directamente al nervio auditivo. Este implante solo se percibe en hipoacusias severas y profundas. También hay tipos de audífonos. Así como hay también tratamientos, también existen los tipos de audífonos, los cuales los más comunes son los de pabellón, los que van detrás, que son como un auricular en el oído. Eh, es Suelen tener un cable muy discreto, es muy fino como un cabello, como un pelo, o un auricular asentado en el canal auditivo cerca del tímpano. Es un pequeño saliente o un molde especial que mantiene el auricular en su sitio. También está con un tubo de sonido que atraviesa un tubo hasta un molde o adaptador que se adapta perfectamente a la oreja. Tiene una batería mayor de los anteriores y puede incluir un amplificador un poquito más grande. También están los audífonos dentro del canal auditivo, que son los audífonos microcanales, que son el C y C, se asientan en la parte más profunda del canal auditivo. También están los audífonos intracanales, que es el ITE, que se asientan en la parte más externa del conducto auditivo. El tamaño y la forma del canal auditivo determinan si se pueden usar este tipo de audífonos y la visibilidad que tendrán. El tratamiento farmacológico que tenemos es médico para la pérdida de audición por la edad, que es previa acusia. Se utilizan preparados vitamínicos como complejos B y vitaminas A y E, ya que la incorporación con la dieta de antioxidantes puede contribuir a que las personas en fase de envejecimiento conserven las células auditivas. De esta forma les ayudaría un poco más a que puedan escuchar un poquito mejor. En el caso de la sordera súbita, se prescriben corticoides o bien se administran por parte del especialista de forma intratimpánica debido a su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Cuando la pérdida auditiva es producida por un otoesclerosis, fijación de la cadena de huesillos que impide la vibración normal, el único tratamiento médico utilizado se basa en lo que es la administración prolongada de fluoruro de sodio, que es una sustancia inhibidora de la actividad osteoesclerótica, que es la encargada de la remodelación ósea. Uno de los tratamientos quirúrgicos es cuando la otitis media se produce por una mala función de la trompa. Se realiza una incisión en la membrana timpánica y se coloca un drenaje, tubos transtimpánicos de ventilación. En la incisión se realiza para comunicar el oído medio en el exterior y de esta manera constituir la función de la trompa. La timpanoplastia es una intervención quirúrgica que tiene por objeto reparar alteraciones de la membrana timpánica, sobre todo cuando son perforaciones de la cadena de huesillos o de ambas. También están lo que son las terapias complementarias, que es la rehabilitación auditiva. Esta es una evidencia de que los programas de rehabilitación auditiva que se implementan como tratamiento adicional al uso de audífonos suponen como mejoras significativas en comparación con el uso exclusivo de audífonos. El tratamiento auditivo individual, el cual es una aproximación sintética que lo que busca es fundamentalmente mejorar las habilidades de escucha a través de la utilización de las claves relacionadas con la renundación lingüística y contextual, los programas de rehabilitación auditiva grupal, programa de activa comunicación de comunicación educación,
el cual es el programa ACE, el cual ha sido creado en Australia por las autoras Lucy Hingscombe, Linda Worrall y Nerina Scarrinci. Este programa está enfocado a adultos mayores con pérdida de la audición y se basa en estrategias de solución de problemas, el cual consta en 6 módulos acerca de las actividades de la comunicación diaria que se han mostrado ser problemáticas para adultos mayores. Los módulos específicos que son tratados durante las sesiones del programa dependen de la necesidad de la persona, que son identificadas por un grupo de participantes durante su primera sesión. Ahora hablaremos sobre la evolución de esta enfermedad. En general, pues las hipoacusias conductivas tienen un mejor pronóstico debido a que todas ellas son potencialmente reversibles. Aun en el caso de no poder hacer ningún tratamiento o no obtener los resultados esperados, estas suelen tener una ventaja comparativa superior a los hipoacusias perceptivas. En cuanto al uso de audífonos, el tratamiento de las hipoacusias conductivas consiste en lograr que el sonido llegue con mejor intensidad al oído interno. Las hipoacusias perceptivas, en cambio, son más permanentes y no tratables, excepto por el uso de audífonos o en algunos casos el uso de implantes cocleares. En ellas lo que falla no es la conducción del sonido, sino que cuando el sonido llega al oído interno, este tiene algún tipo de lesión que impide su normal funcionamiento. Y ahora vamos a pasar cómo es vivir con esta enfermedad, cómo es vivir con, con sordera. La pérdida de audición, como ya lo vimos anteriormente, ocasiona problemas de comunicación que pueden tener algunos efectos importantes en lo que es su vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y frustración, sobre todo en lo que es las personas mayores. También pueden haber las complicaciones psicológicas, que son más habituales, como la vergüenza, como lo vimos anteriormente, que no van a cenas, a reuniones familiares o con amigos porque les da vergüenza, tienen culpabilidad porque tal vez dijeron me pude haber cuidado mejor y cosas así, y no se culpan ya en el momento en el que están teniendo esta enfermedad. Suelen tener mucha ira, pena, problemas de concentración, suelen preocuparse demasiado y frustración, suelen tener demasiada ansiedad y desconfianza. Suelen también presentar lo que es la inseguridad, baja autoestima en sí mismos, ya no tienen confianza. En cuanto a las complicaciones sociales, las más frecuentes son el aislamiento, como lo vimos anteriormente, y retraimiento, que es la pérdida de atención, distracción, falta de concentración, problemas en el trabajo, problemas para participar en la vida social, problemas de comunicación, pérdida de intimidad o problemas sexuales. Este tipo de problemas pueden llegar a afectar hasta el punto sexual. En respecto a las consecuencias físicas de la sordera, se puede provocar cansancio, que es la cefalia, que lo vimos anteriormente también, el vértigo, el tensionar la musculatura, producirse mucho estrés, problemas de alimentación o sueño, problemas estomacales, aumentar la presión sanguínea. O sea, esta misma enfermedad puede ocasionar que la persona también pueda presentar otras enfermedades. Aparte de estas complicaciones agudas, también pueden aparecer complicaciones crónicas, las cuales son el pánico, fobia social, trastorno compulsivo obsesivo o de personalidad, trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, para un veterano de guerra que utiliza audífonos, el sonido de un helicóptero puede provocar una respuesta emocional, así como diferentes tipos de ansiedad y cositas así.
El cómo es vivir con sordera. Muchos factores del entorno pueden afectar en cómo la persona con pérdida de audición oye y entiende lo que otros están diciendo. Estos abarcan lo que es el tipo de cuarto o espacio con el que se está y cómo está distribuido, la distancia entre emisor y receptor, el sonido pierde intensidad con la distancia, así que siempre se oirá mejor si se está un poco más cerca del interlocutor, la presencia de ruidos distractores de fondo como calentadores o aire acondicionado, ruidos del tráfico o la televisión, los pisos u otras superficies duras que provocan que los sonidos reboten y produzcan eco. Es más fácil oír en cuartos alfombrados que tengan muebles tapizados. También hay que tener en cuenta que haya iluminación suficiente para ver los rasgos faciales y otras señales visuales. También hay que tener en cuenta colocar la silla de tal manera que la espalda esté ante una fuente luminosa en vez de los ojos. Si la audición es mejor en un oído, situar la silla de manera que la persona que habla vaya a estar con mayor probabilidad en el lado donde se pueda escuchar un poco mejor. Para poder seguir una conversación, la persona debe informar a la otra persona con la que va a hablar, con quién se está hablando y sobre el problema de audición que se está teniendo. Debe de mantenerse alerta y prestar mucha atención a lo que la otra persona está diciendo. Pedir al interlocutor que hable de frente, que vocalice y sin prisas, que pronuncie claramente las consonantes. También es importante que el interlocutor no llore. No es necesario y no puede transmitir la sensación de lo que está o de que está enfadado. No se trata de hablar un poco más alto, sino más claro. Intentar seguir el flujo de la conversación durante un tiempo, por si hay cosas que no captan al principio, ciertas palabras o frases a menudo aparecen de nuevo en la mayoría de las conversaciones. Si esto se pierde, detener la conversación y pedir que se repita estaría muchísimo mejor. La lectura labial puede ayudarle a integrarse mejor con la conversación. Utilizar una técnica llamada lectura del habla que ayuda a entender lo que se dice. Este método consiste en observar la cara, la postura, los gestos y el tono de voz de la persona para entender el significado de lo que se está diciendo. Es diferente de la lectura de labios. Es necesario que haya luz suficiente en la habitación o donde la persona está comunicándose para ver la cara de la otra persona. Anotar las palabras o frases claves si no se entienden. Los hábitos saludables es alcohol. Hay muchos estudios en los que demuestran que consumir alcohol en exceso de forma prolongada